Dicen que en el centro del continente australiano, en el Outback, había un pueblo. En aquella zona el bien más valioso no es el oro ni el dinero, sino que es el agua. Dicen que había un poblado justo en el centro del Outback y que esa gente guardaba el agua como el mayor de sus tesoros. La gente de aquel poblado salían a cazar, a cultivar lo que podían en aquellas estériles tierras. Y dicen que justo al lado del poblado había un gran eucalipto que daba cobijo a un niño que vivía sin familia, porque era huérfano. A aquel niño le llamaban Kubu. Kubu vivía aferrado a las ramas de aquel eucalipto que le proporcionaban sombra, cobijo y hojas para comer. Todas las tardes Kubu bajaba de su árbol para mendigar entre las gentes del pueblo, aunque fuera un pequeño cacillo de agua con el que mantenerse vivo. Dicen que las gentes del poblado se apiadaban de aquel niño huérfano y se iban turnando quién le daría un poco de agua a aquel niño para que no muriera de sed. Después de beber, Kubu volvía a su árbol y allí, en su nido de ramas, pasaba los días, las noches, su vida. Dicen que aquellas gentes tenían que perseguir a los animales que migraban de zona en zona del interior para buscar agua. Tenían que perseguir a los animales para poder cazarles. Así que antes de marcharse del poblado para perseguir a los canguros, para poder comer, tenían que guardar sus bienes preciados, por supuesto el agua. Cuenta la historia que antes de abandonar el poblado, las gentes de aquel sitio cogieron las cántaras de agua, las que atesoraban todos sus tesoros, todo su tesoro líquido, y los escondieron en un sitio donde pensaban que nadie se los podía robar. Las metieron dentro de una cueva, para que estuvieran allí, a salvo, frescas y protegidas de la luz y de los ladrones para cuando ellos volvieran de haber cazado. Pero resulta que desde lo alto de la copa de su eucalipto, Kubu pudo ver dónde guardaban las tinajas con agua. Nada más marcharse la gente del poblado, Kubu bajó del árbol y, bueno, os podéis imaginar. Dicen que semanas después, la gente volvió con carne seca para guardar. Y cuando llegaron a sus casas, se dieron cuenta de que toda el agua que habían guardado ya no estaba en la cueva. Enseguida supieron a quién echar la culpa. Al más pobre. Así que se fueron corriendo al eucalipto de Kubu y cuando llegaron allí estaba él, aferrado a una de las ramas. Y entre las distintas ramas a diferentes alturas estaban colocadas las cántaras de agua que aquel niño había sacado de la cueva. La gente de abajo empezó a increparle y los más jóvenes empezaron a escalar para intentar dar caza a aquel ladrón. Kubu escaló y escaló hacia la copa del árbol, pero dicen que uno de los que le perseguían le agarró por el pie y tiró sin compasión de aquel niño, que al caer se fue golpeando con las ramas hasta tocar el suelo. Según cayó al suelo Kubu, toda la gente del poblado se agolpó a su alrededor dándole golpes e insultos. «¡Ladrón, sinvergüenza, nos has robado el agua!». Él se tapaba la cara y la cabeza para protegerse de aquellos golpes, cuando de repente se dio cuenta de que la gente dejó de golpearle, dejó de hablar y dieron un paso hacia atrás, exclamando una especie de suspiro y una respiración contenida. En ese momento Kubu se dio cuenta de que las manos con las que estaba guardando su cara de los golpes ya no eran sus manos, sino que se habían transformado en una especie de garras. Se dolió de los golpes que había recibido en el cuerpo y se dio cuenta de que su piel ya no era su piel, sino que estaba cubierta de una especie de peluche suave. Sorprendido durante un segundo, se dio cuenta de que era su oportunidad, así que se aferró a su árbol y de nuevo empezó a escalar y a escalar y a escalar. Y se dio cuenta de que según él iba escalando, la gente se iba haciendo cada vez más pequeña. Resulta que aquel árbol mágico que le cuidaba, se estaba obrando un milagro y estaba creciendo y creciendo, creciendo a la par que aquel niño, aquel antes niño, porque ahora era otra criatura, iba subiendo. De forma que llegó a lo más alto, a una velocidad increíble. Llegó tan alto que a la gente le parecían hormiguitas. Una vez se sintió a salvo en aquella copa de aquel eucalipto, se tocó el cuerpo y se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado. Se dio cuenta de que aquel árbol que le protegía había obrado un milagro y le había transformado en otra cosa. Dicen que las gentes del poblado desde entonces ya no le llaman Kubu, porque aquel niño dejó de ser un niño y se transformó en una especie como una especie de osito. Una especie de osito que habita en los eucaliptos y que se alimenta de sus hojas y que no necesita bajar para nada, ni siquiera para beber agua. Por eso desde entonces las gentes del Outback australiano llaman a aquella criatura koala, que significa el que no bebe agua.
colorín colorado, esta leyenda se ha acabado.